Casi se me va. Ya, ahora sí. Voy a hacer como si partimos de cero. Repaso. Ay, no, este no es el PPT. El otro. Ese. Ya, estamos en repaso de las leyes de Newton, que son 3, y vamos a la primera. Entendamos lo que dice esta ley, ¿ya? Porque a veces pueden muchas palabras, pero ¿qué es lo que significa lo que dice la ley de inercia? Me dice que, voy a leer de atrás para adelante, si las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se están anulando entre sí, o sea, que la suma de las fuerzas es 0 o la fuerza neta es 0, entonces el objeto está en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? O sea que si sobre un objeto no actúan fuerzas o la suma de las fuerzas es 0, el objeto va a estar en reposo o va a estar en movimiento rectilíneo uniforme. El objeto que tengo aquí, no sé si me ven, ¿ustedes me ven a mí? Que yo no veo. Sí, sí se ve, profe. Perfecto, ya, gracias. Así es que, sobre este objeto que tengo aquí, sobre un cuaderno, una cosita, ¿qué fuerzas hay actuando? ¿Qué fuerzas actúan aquí? Voy a ver si hay algo en ¿Solo el la de la salón. gravedad? Actúa la fuerza de gravedad, bien. ¿En qué sentido actúa la gravedad? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el eje de la Tierra? ¿Hacia el eje o hacia el centro? Hacia el centro, hacia el centro. Hacia el centro. Bien, hacia el centro de masa de la Tierra, que está justo en el centro de la Tierra. Entonces aquí ustedes tienen que imaginarse una flecha hacia abajo, una fuerza que va hacia abajo. Y esa fuerza está siendo equilibrada con otra fuerza. ¿Cómo se llama la otra fuerza que está actuando aquí? ¿El peso o no? El peso y la gravedad son sinónimos en el contexto de la Tierra. ¿La Entonces, fuerza normal? actúa el peso de la gravedad hacia abajo y, como dice Natalia, la normal hacia arriba. ¿Ya? Este objeto está sosteniendo a esta cosita. ¿Ya? No lo atraviesa. Si fuese, por ejemplo, algo, no sé, de gelatina, por ejemplo, no tendría la fuerza normal suficiente y el objeto pasaría hacia abajo. Pero este es lo suficientemente denso como para sostener con su fuerza normal el objeto. ¿Y hacia dónde iría la fuerza normal en esta situación? ¿Cuál sería su sentido y dirección? Hacia arriba. Perfecto, hacia arriba. Así que me imagino, tengo un vector hacia abajo, tengo un vector hacia arriba, y ellos se están anulando entre sí. Por lo tanto, la fuerza neta o suma de las fuerzas es 0 sobre este objeto. ¿Ya? Como la suma de las fuerzas es 0, yo tengo dos posibilidades. El objeto está en reposo o el objeto está en un MRU. ¿Cómo está el objeto ahora? Está en MRU. ¿Está en MRU Está en reposo. o en reposo? ¿Por qué dice Matías que está en MRU? No, me equivoqué yo, profe. Porque, o sea, está en reposo. Ya, desde nuestro punto de vista, desde nuestro sistema de referencia, este objeto está en reposo. ¿Ya? Pero si nos alejamos un poco, vamos a ver que también la Tierra rota, ¿cierto? Y podemos ver que el objeto se está moviendo. Si lo vemos cerca, vamos a ver un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Porque la Tierra es tan grande que para nosotros estos movimientos que son curvos, en nuestro contexto son movimientos en línea recta, ¿ya? Porque la Tierra es demasiado grande, o sea, aquí yo veo para todos lados tierra plana y yo me muevo en línea recta, ¿ya? Pero como la Tierra, si lo veo de muy lejos, voy a ver la curvatura, ¿ya? Entonces, este objeto desde nuestro sistema de referencia está en reposo, pero desde un observador un poco más lejos podría percibir el movimiento
de giro, que sería en realidad más similar a un MRU por el gran tamaño de la Tierra. Así que tengo esas dos posibilidades. Veámoslo con más ejemplos. Esto es súper contradictorio y por eso yo anoté aquí abajo lo siguiente. Es contradictorio para nosotros y ¿por qué? Porque en nuestro mundo siempre hay una fuerza actuando cuando un objeto se mueve. Si un objeto se mueve, aparece una fuerza que se opone a que ese objeto se mueva. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es la fuerza que se opone a que las cosas se sigan La del roce, moviendo? ¿no? El roce, exacto. Voy a subirle un poquito el volumen porque lo escucho bajito. El roce que nos rodea a nosotros siempre nos hace frenar, ¿ya? Pero en un caso donde no hay roce, donde realmente la suma de fuerzas es nula, nosotros vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme eterno. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando un astronauta está en el espacio exterior y tiene que estar amarrado, porque si no se amarra, si no tiene esa fuerza de tensión sosteniéndolo, el objeto no tiene fuerza, no tiene suma de fuerzas sobre él y no se queda en reposo. Al mínimo impulso que reciba, va a seguir un movimiento rectilíneo uniforme eternamente, porque ese es su estado natural, el MRU o el reposo. O sea, si recibió un pequeño impulso, seguimos con MRU hasta que choquemos con algo. Si no recibe un pequeño impulso, se queda en el estado en el que está, en reposo, ¿ya? Otro ejemplo de esto es el bowling. Bowling se llama así. Yo no, nunca he jugado esta cuestión. Pero siempre lo hemos visto en la tele, o a lo mejor ustedes sí han jugado. La superficie con la bola tienen un muy poco roce, o sea, mínimo. Por lo tanto, cuando uno le da un empujón a la bola, esta rueda, 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 hasta que choca con el objeto que está al fondo. Si no hubiese objeto y si la pista fuese eterna, o sea, seguiría rodando, rodando, rodando eternamente si no hubiera roce. Pero hay un pequeño roce, entonces igual se va a detener, ¿ya? Así es que ante un impulso inicial que después ya no está, o sea, nosotros le damos el impulso y la soltamos, no seguimos aplicando una fuerza, ese objeto tiende a mantener el MRU. Y el otro caso es mucho más conocido por nosotros, más natural, es que si la suma de fuerzas es cero, el objeto nos va a quedar en reposo, como es esta mesa que está aquí con fuerzas contrarrestadas entre sí. El estado natural de los objetos es el reposo o el MRU. Que aquí en la Tierra el roce no nos deje que exista el MRU eterno es otra cosa, ¿ya? Pero si no existiera el roce, tendríamos MRUs constantes, o sea, siempre, ¿ya? En las pistas de patinaje igual se puede ver, pero eso ya menos he hecho. Yo no sé si ustedes han ido a patinar en hielo alguna vez. Es como muy, muy gringo el ejemplo. Ya. Así es que, ¿qué ocurre con el objeto? Si la fuerza neta sobre él es cero, como hemos repetido, dos posibilidades, reposo o MRU. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Ya. Voy a ir poniendo aquí. ¡Ay, mi gato! Se mueve y como para acomodarse me entierra toda la uña. ¡Ay! Y yo sufro. Ya, pues, Elisa. Me duele. Ya. Lo otro que tenemos que tener en claro con la primera ley es el concepto de inercia, que la ley se llama ley de inercia y está implícito dentro de la definición de la primera ley. O sea, la tendencia natural de los objetos es el reposo o el MRU. ¿Y en qué nos afecta a nosotros? Bueno, aquí tenemos los típicos ejemplos de inercia, que es tendencia a mantener el estado en el que estamos.
O sea, si estoy en un metro en reposo en la estación y el metro comienza a avanzar, yo tiendo a mantenerme como estaba, tiendo a quedar en reposo, a donde estaba. Entonces siento un tirón hacia atrás, porque mi cuerpo quiere mantener ese estado, ¿ya? Una vez que ya nos aceleramos y vamos con una velocidad constante en el metro, y de pronto el metro frena, mi cuerpo quiere tender a seguir con ese movimiento, la tendencia a mantener el estado en el que está. Entonces, si me estoy moviendo, tiendo a seguir moviéndome y por eso me voy para adelante cuando el objeto frena, porque yo quiero seguir moviéndome, pero el objeto frenó. Así que ahí me voy hacia adelante y aplico harta fuerza de roce con mis manos, con mis pies para que no me caiga, ¿ya? Y el principio del funcionamiento del cinturón de seguridad también. Y otro ejemplo de esto es este truquito típico del naipe con la moneda. Le damos un golpe muy fuerte, cosa que la fuerza de roce sea en un instante muy pequeño y eso haga que sea mínima. Entonces la moneda tiende a quedarse en el mismo lugar donde está, en reposo, pero como ya no hay naipe, no hay fuerza normal que la sostenga, la moneda se cae en el mismo lugar, pero cae por acción de la gravedad. ¿Ya? Así es que eso es la inercia, la tendencia a mantener ese estado natural, que es el reposo o el movimiento con velocidad constante MRU, que tanto hemos repasado. A ver si ahora sí puedo hacer mi mono acá. Y ya. ¿Conocen el símbolo de sumatoria? ¿Ese? ¿Lo conocen? Sí, profe. Perfecto, ya. Si la suma de las fuerzas vectorial es igual a 0, tengo dos posibilidades. El MRU, oye, qué feo me quedó la M. RU y mejor escribo. Reposo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos con la segunda ley. Antes del recreo. A las 11:10, ¿cierto? Sí. Segunda ley. Dice, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, o sea que ya la fuerza neta no es 0, sino que hay una fuerza neta, este adquirirá una aceleración directamente proporcional a la fuerza aplicada, que depende de la masa del cuerpo. ¿Ya? O sea, aquí tenemos la fuerza neta, suma de fuerza distinta de 0, y va a aparecer un cambio de velocidad, una aceleración, proporcional a la fuerza aplicada, que depende de la masa del cuerpo. Analicemos esta afirmación de la segunda ley. Yo aquí le puse un gatito, que me encantan los gatos, ya se habrán dado cuenta. El gatito aplica una fuerza, o sea, el vaso estaba en reposo, su fuerza neta era 0, pero este gato, de manera externa, aplica una fuerza extra en esta dirección horizontal. El vaso que estaba en reposo acelera, o sea, aumenta su velocidad. Y como el vaso es liviano, tiene poca masa, el gato lo puede mover, porque el gato podría tratar de botar, no sé, un notebook, una tele, y no puede, porque su masa tiene demasiada inercia y la tele queda en reposo. No es posible cambiarle la velocidad, ¿ya? Entonces, depende de la masa, cuánto acelere el objeto y también depende de qué tanta fuerza se aplique. Sobre esta caja actúan distintas fuerzas. Está la fuerza normal y la fuerza peso o de gravedad. Se aplica una fuerza horizontal extra y la caja comienza a acelerar. ¿De qué depende cómo acelere? Depende de cuánta fuerza se aplique y de la masa que tenga el objeto. Supongamos que este objeto es una pelota de golf. Otra vez, ejemplo medio gringo, pero uno ya lo conoce. Si es una pelota,
pequeña y le aplico una fuerza, la pelota va a acelerar bastante, o sea, va a salir disparada. En cambio, si en vez de una pelota de golf tenemos un camión con una gran masa y le aplicamos la misma fuerza, probablemente el camión se va a mover, pero una miliparte del milímetro, o sea, nada, ¿ya? Porque su masa es muy grande. Con esto podemos decir que a mayor fuerza neta, mayor aceleración. O sea que estas cantidades son directamente proporcionales. Y matemáticamente las puedo anotar así. Mayor aceleración, mayor fuerza neta. A mayor masa, menor aceleración. O sea, la masa se opone a que el objeto acelere. Son inversamente proporcionales y lo puedo anotar como una división, como el denominador de la división. O sea que si esto aumenta, esto disminuye. Si esto aumenta, esto de acá disminuye. Y lo abreviamos de esta manera, pero más popularmente lo conocemos de esta otra manera, que es lo mismo que acá, solo pasar la masa por acá multiplicando. O sea, fuerza neta igual a masa por aceleración. ¿Ya? No es cualquier fuerza, es la fuerza neta, es la suma de las fuerzas. ¿Ya? Aquí un error que ocurre a veces es tomar cualquier fuerza y decir que es la masa por la aceleración. Y no, esta es la fuerza neta. Ya. Preguntas. Pregunte nomás mientras yo hago este mono. ¿Están ahí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Así que ahí tenemos la primera ley y tenemos la segunda ley. La suma de fuerzas la podemos anotar como fuerza neta. Es exactamente lo mismo. Son dos formas de anotar lo mismo. ¿Ya? Y aquí tenemos el movimiento acelerado. El objeto va a acelerar en la misma dirección que el vector fuerza neta. ¿Ya? O sea que si el gato aquí aplicó la fuerza hacia la, no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo hacia la derecha, el vaso acelera hacia la derecha. ¿Ya? Lo mismo acá, o sea, aplico la fuerza y en ese sentido se acelera. Ya, chicos, como cerré aquí, antes de hacer un ejercicio y ver la tercera ley, démonos el break de 10 minutos, ¿les parece? Bueno, Ya. Entonces son las 11:09 a las 11:20. ¿Ya? Voy a detener aquí la grabación. 11:20 volvemos.